Más allá de las vanguardias y de Cortázar, la experimentación literaria no se ha detenido. De hecho, a partir de los avances tecnológicos de las últimas décadas, han surgido interesantes experimentos que amalgaman las letras, las artes audiovisuales y la computación. En este episodio haremos un recorrido por los últimos 50 años de la ciberliteratura. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al sexto episodio de la sexta temporada. En esta ocasión vamos a hacer algo bastante interesante, o al menos que en lo personal me llamó la atención. Yo quería hacer un episodio acerca de experimentos literarios que se han realizado y eso me llevó a investigar, puesto que es un tema bastante actual, y terminé encontrando un artículo académico bastante completo. Así que lo leí y la verdad es que este episodio es una especie de resumen de este artículo al cual voy a añadir algunas reflexiones personales y en la última parte abordar algunos experimentos literarios que conozco que han ocurrido tal vez del 2015 a la fecha 2023, ya que el artículo en cuestión fue publicado en 2015. Hablo del artículo titulado La creación ciberliteraria, definición, perfil y carta de navegación para orientarse en un campo emergente, de Osvaldo Klegger. Como les decía, publicado en 2015 en la revista Letras Hispanas, revista de literatura y cultura. Una lectura bastante interesante y que recomiendo totalmente y cuyo enlace van a encontrar en la descripción de este episodio. Así que comenzamos. Lo primero es entonces definir qué es la ciberliteratura. Bueno, esto es un poquito difícil porque todavía son conceptos que están creándose, por decirlo así, y que por lo tanto todavía están en desarrollo. Podemos decir que la ciberliteratura incluye desde tomar en cuenta qué es literatura para medios electrónicos, o sea, la forma, hasta que su contenido debe o puede incluir diferentes recursos digitales, como objetos digitales, videos, audios, etc. Y por eso también se le conoce como literatura en línea, literatura hipertextual, literatura de hipermedios e incluso literatura interactiva. Todos estos nombres se le dan a la misma ciberliteratura. ¿Pero por qué ciber? Bueno, lo que pasa es que este término obviamente viene de ciberespacio, pero este término es interesante porque de hecho fue acuñado en la misma literatura. Primero en un libro de relatos titulado Born in Chrome y luego en una novela titulada Neuromancer, ambas de William Gibson. Los primeros relatos publicados en 1982, Born in Chrome, y la novela Neuromancer publicada en 1984. Ahí se creó el término ciberespacio. Ambas obras podrían hoy clasificarse, por cierto, como cyberpunk. Tal vez más adelante hagamos algún episodio sobre esto, me llamó bastante la atención, pero no nos desviemos. El punto aquí es que el hiperespacio, según Gibson en estas dos obras, se refiere a un espacio de realidad simulada o aparente. La simulación de hecho se logra con flujo de datos y el espacio es encapsulado, definido. Por lo tanto, la ciberliteratura es un resultado de la capacidad de los ordenadores de distribuir espacialmente la textualidad literaria a través de una serie de procesos algorítmicos. Esta es una definición de Klegger en dicha obra. Entonces, cuando hablamos de ciberliteratura, a lo que se refiere es las máquinas, las computadoras, no solamente como un medio de escritura y un medio de difusión, sino al mismo tiempo como una especie de nido que nos permite mantenernos dentro de esa realidad simulada.
Creo que lo más cercano que podamos tener ahora en mente puede ser aquella película de Game Over, creo que se llama, dirigida por Steven Spielberg, y que de hecho dicen que inspiró al dueño de Facebook, cuyo nombre olvido en este instante, a cambiar Facebook por Meta para poder crear esa realidad de la cual ya no podamos salir. Seguramente han visto esa película, es bastante famosa, donde se crea como un Second Life, es aquel juego, pero mucho más grande y donde la gente pues prácticamente ya no vive en la realidad, sino que prefiere levantarse todos los días y pasar todo su tiempo en este otro ciberespacio donde tiene avatares y hay diferentes planetas y bueno, es una obra bastante interesante de ver si tienen tiempo. Creo que la acaban de estrenar en Netflix, así que está bastante interesante. Pero bueno, algo interesante es que mientras la literatura normal, que aquí vamos a entender por literatura normal aquella que está impresa en papel, mientras esta literatura es lineal, la ciberliteratura es no lineal. Aunque por supuesto hay excepciones como Rayuela de Julio Cortázar, publicada por cierto en 1963. Para Klegger, la ciberliteratura es el fenómeno estético y discursivo que emerge del empleo de las redes de ordenadores como plataforma y espacio de creación. Ya les decía yo, no es solamente un lugar para crear y difundir, sino también un ambiente, un nicho, donde juega esta ciberliteratura a toda su posibilidad. Sin embargo, cuando hablamos de esta ciberliteratura, surge otro problema y son los géneros ciberliterarios, digámoslo así. Básicamente hay tres formas o tres propuestas actualmente para clasificarlos. El primero básicamente es una simple adaptación de los viejos géneros al nuevo espacio y entonces surgen temas como poesía digital, poesía virtual, ciberdrama o narrativa electrónica. El problema con esto es que impide aprovechar las posibilidades expresivas únicas que ofrecen estos medios digitales precisamente, o sea, se relega lo digital únicamente como medio de difusión. La segunda propuesta es tomar en cuenta nuevos géneros que surgen en la ciberliteratura, como por ejemplo el arte del software. Lamentablemente no se puede rastrear antes de la aparición de la computadora y tampoco refleja la hibridez entre distintos géneros que es muy común en la ciberliteratura. Y tampoco permite englobar la mezcla entre artes audiovisuales y literatura que suele enriquecer a este tipo de ciberliteratura. Y la tercera y última enfoque que se hace a la hora de clasificar los géneros es considerar los soportes tecnológicos como géneros, pero esto tampoco es muy viable. Por ejemplo, cuando se habla de globoficción, que vamos a desarrollar el tema en unos minutos, se está dando por sentado que el simple uso de el blog añade algo a los antiguos géneros como el periodismo o el diario, cuando realmente no es cierto. Simplemente ahí sí es otro medio de difusión y realmente las características son las mismas de siempre. Y entonces solamente estamos duplicando géneros y esto hace más difícil el análisis. Pero bueno, al final lo que sí podemos tener es los distintos géneros y es de eso de lo que vamos a hablar en este momento, comenzando por la ficción interactiva. The Colossal Cave Adventure de Will Krautzer, publicado en 1975, fue la primera de este tipo y estuvo escrita en un código de programación llamado Fortran. Se trata de un género donde el programa y el usuario interactúan con intercambios regulados de mensajes de texto y la historia es potencial o se genera acorde con la interacción. Esta historia se encuentra dentro de un ambiente definido con reglas claras. Esto, si se dan cuenta, es muy, pero muy parecido a los viejos juegos, o bueno, todavía me parece que existen, llamados RPG, donde los personajes interactúan con el jugador con base en textos y el jugador puede elegir entre opciones o, en algunos RPG más avanzados, escribir su propio texto también y la computadora de alguna manera lo trata de interpretar.
Los libros donde, esto me recuerda, perdón, los libros donde antes se podía elegir los finales y saltar entre páginas. Yo recuerdo que en la década de los 80, cuando era niño, tenía un libro así, era un libro como de detectives. Y entonces al final de cada capítulo, siempre uno empezaba a leer el capítulo 1 y de ahí uno tenía que tomar una decisión. Por ejemplo, abrir una puerta o salir de una casa. Si uno abría la puerta, pasaba al capítulo 2, pero si uno salía de la casa, pasaba al capítulo 5. Digamos que pasábamos al 5, entonces al final había una taza de café, uno tenía que decidir entre tomarla o no. Si la tomaba, pasaba al 6 y si no la tomaba, entonces, qué sé yo, pasaba al 8. Y así nos iba guiando a diferentes partes del mismo libro. Esto de hecho también es bastante parecido a lo que ahora tenemos con las series interactivas de Netflix, que por cierto lo acabo de mencionar, como por ejemplo Preguntados, El Hijo Amor o Y Nuestra Humana. Yo he visto algunas de estas y otras más donde básicamente son como videos cortos que están interconectados con enlaces y uno al final de cada video va eligiendo qué hacer. Y según la elección, que usualmente es una selección de sí o no, va conectando con diversas partes del video hasta llegar a un final. Bueno, este género entonces está muy ligado a lo lúdico, o sea, a los juegos, especialmente a los juegos de mesa, como Dungeons and Dragons, a los rompecabezas, las adivinanzas, los acertijos. Y de hecho se ha llegado a decir que esta literatura es como un juguete verbal. En español, de hecho, se les conoció como aventuras convencionales. Y estas aventuras convencionales eran como programas que uno podía comprar en discos y ejecutarlos en la computadora para jugar, digámoslo así, o leer de esta manera. Este tipo de literatura llegó a su final gracias a los videojuegos que tenían una calidad más visual y menos textual, que se pusieron más de moda a partir de la década de 1990. Otro género de la ciberliteratura es la narrativa o ficción hipertextual. Mientras la ficción interactiva, la anterior, de la década de 1980 estuvo dirigida por programadores con intereses en la cultura popular y J.R.R. Tolkien, por cierto, la ficción hipertextual fue una cuestión experimental, dirigida por académicos universitarios interesados más en los movimientos de vanguardia, aquellos que surgieron a inicios del siglo XX y que, por cierto, tenemos un episodio en este podcast que les sugiero les sugiero escuchar. Con autores como Joyce, Faulkner, Borges o Cortázar, que claro, estos no son de vanguardia, pero bueno, estamos mencionando los de vanguardia y a estos otros. Las aventuras medievales, por ejemplo, y las exploraciones arqueológicas de la clasificación anterior dieron paso a escenarios más realistas y complejos psicológicamente. Se caracterizaron por los laberintos borgianos, por cierto, y las narrativas no lineales. Una diferencia entre el papel y lo cibernético, por cierto, es que la narrativa no lineal en papel siempre lleva el mismo orden, mientras que en lo hipertextual pueden existir diversas rutas de la lectura. ¿Cómo así? Por ejemplo, en un libro impreso como el que les decía que yo leía cuando era niño, siempre tenía que empezar por el capítulo 1 y luego o me iba al 5 o me iba al 3, pero no había otra opción. Mientras que acá sí podemos dar muchas más alternativas y no siempre dos lectores van a llevar, digamos, la misma concatenación de capítulos. El software más empleado para hacer este tipo de literatura fue StorySpace y la primera obra de este tipo fue Afternoon a Story de Michael Joyce, publicada en 1987. La literatura implicaba la interacción entre el lector y la obra, haciendo uso de narrativas no lineales y discursos verbales y no verbales, así como sonoros. Luego de esto llegó la blogoficción, blog de los que se publicaban y ficción. Esta llegó después de la narrativa hipertextual, la cual decayó a inicios de los años 2000 debido a la World Wide Web, o sea, la WWW,
y las interfaces gráficas de navegación. Estamos hablando ya de páginas que podían cargar muchas más imágenes. Si ustedes alguna vez navegaron en Internet en los años 90, recordarán que era prácticamente puro texto. Muy pocos dibujos. Descargar una imagen podía llevar hasta horas, no digamos música, mientras que a partir de la www esto se volvió mucho más fácil y rápido. Los nuevos textos ya no necesitaban un software especial para leerse, sino que podían llegar más lejos y fácilmente con el Internet. Con tener una computadora, servicio de Internet y un navegador, listo, podía accederse. Esto lo hizo muy popular. Surgió la blognovela, una imitación de la novela decimonónica por entregas. Recordemos, de hecho, que ya les comentaba en el podcast anterior que las novelas en esta época se publicaban primero en periódicos, obviamente por entregas, y hasta después que estaban terminadas y se habían sido muy bien recibidas por el público, se publicaban ya como libro. Estas solían utilizar el humor, el sexo y la sátira política como ganchos, y también las blog novelas. Un blog muy famoso que puso de moda este tipo de literatura se llamó Diary of a London Girl, publicado obviamente en el Reino Unido, y era la historia de una prostituta. Y en Barcelona hubo otro llamado Weblog de una mujer gorda, escrito por el argentino Hernán Casiari, donde se cuentan las intimidades de una familia mendocina, o sea argentina, en boca de la madre y ama de casa. Aquí vale la pena mencionar que precisamente a inicios de los 2000, bueno, concretamente en el 2013, recuerdo que en la editorial donde yo trabajaba se publicó el libro Fe de Rata de Juan Pablo Dardón, aquí en Guatemala, que precisamente era un blog que en su momento, en 2013, o sea, 2010 a 2013, llegó a ser probablemente el blog más famoso de Guatemala y probablemente de Centroamérica, con miles y miles de visitas, y digamos lo que él publicaba ahí era bastante famoso, comentado, compartido, etcétera, al punto pues que esta editorial donde yo trabajaba decidió tomar esas publicaciones y publicarlas en papel. En lo personal siempre me dio duda, dije, ¿por qué se va a vender en papel lo que ya está circulando ampliamente gratuitamente en Internet? Y de hecho creo que ese fue uno de los problemas de ese libro, aunque precisamente por eso se incluyeron, creo yo, 1 o 2 artículos nuevos que no se iban a publicar en el blog, pero bueno, en fin, fue un intento y un experimento interesante allá por el 2013. En este caso la referencia ya no es ni popular ni académica, sino los reality shows de MTV. Esa es más o menos la idea que se trataba de reflejar en los blogs en general. Se caracterizó por su distribución en vivo, o sea, casi que minuto a minuto, y la interacción lector-escritor por medio de los comentarios y los vínculos a otros materiales en Internet que podían influir sobre el desarrollo de la trama o su interpretación y obviamente su difusión. En este caso, la interacción entre los lectores y el autor era sumamente importante. Para cerrar este tema, por cierto, seguramente muchos hemos visto aquella película de Julie and Julia, que es una película sobre una escritora norteamericana que viaja como esposa de un diplomático que viaja a Francia y trata de cocinar o hacer comidas francesas, pero no lo logra y entonces decide crear su propio libro. Y años más tarde, mediados del 2010, una secretaria renuncia a su trabajo para hacer un blog donde cuenta cómo cada día hace una de las 300 o no sé cuántas recetas que estaban en ese libro y bueno, los problemas de pareja, y vemos cómo precisamente cómo esto de los reality shows se reflejaba precisamente en estos blogs, que era como una ventanita para poder espiar también en la vida privada de sus autores. Otro género de la ciberliteratura es la poesía aleatoria o procedimental. Al contrario de la prosa, la poesía en formato digital es mucho más antigua. De hecho, la primera obra es de Theo Lutz, publicada en la revista Augenblick, publicada en 1959.
Sin embargo, ya en el dadaísmo, o sea, a inicios del siglo XX, se encuentran algunos antecesores de poesía autogenerada con o sin intervención del lector. Tal es el caso del movimiento francés Oulipo y Tristan Tzara, pero sin la intervención, por supuesto, de una computadora, sino se trata de la reordenación de frases extraídas de periódicos. El grupo francés Alamo y Jean-Pierre Valpe crearon también un programa en la década de 1980 para generar poemas con estructuras clásicas. O sea, no solo creaba un poema como prosa poética o un poema libre, sino creaba sonetos, proverbios, epigramas, haikus y muchos más. En inglés, Emmett Williams en 1965 creó un poema computarizado con las 101 palabras más usadas en La Divina Comedia de Dante Alighieri, y John Cayley en la década de 1980 también hizo piezas de poesía computarizada publicadas en la Electronic Literature Collection Volumen 1 en español. En español, el primer libro de poesía aleatoria es Poemas V2, poesía compuesta por una computadora de Ángel Carmona, publicado en 1976. Y siempre en Latinoamérica, uno de los primeros también fue Eduardo Kac, quien comenzó con esto en la década de 1980, pero tuvo ecos hasta finales de los 90 e inicios de los 2000. El argentino también Gustavo Romano fue autor de IP Poetry y creó una instalación donde un programa bot llamado Poetas Bot componía textos con base en la búsqueda de frases aleatorias en Internet. A inicios de los 2000, muchas de estas propuestas llevaron a la estética flash, que es un subgénero de la poesía o la ciberpoesía. Básicamente se trata de poesía acompañada por elementos auditivos y visuales creados con macromedia flash. Por ejemplo, Poemas no meio do Manio de Rui Torres. Me perdonan el portugués, pero no sé hablarlo. O otro título es El idioma de pájaros, que se trata de 5 aves mecánicas que el lector activa y desactiva con clics en la pantalla y que recitan aleatoriamente versos de autores del canon tradicional como Becker, Baudelaire, Allan Poe, Darío y más. El idioma de los pájaros fue creado por la argentina española Belén Gache y fueron publicados en WordToys, una publicación de referencia para la estética flash. El tema principal de la estética flash es la del autor como una máquina que produce textos bajo ciertas instrucciones, lo cual, por cierto, nos recuerda un cuento El Rey Burgués de Rubén Darío. Luego, lamentablemente, esta estética estaba muy ligada a el factor tecnológico, concretamente al programa Adobe Flash. Y cuando este se dejó atrás para optar, toda la tecnología de computadoras, dejó atrás Flash y únicamente se centraron en el HTML5, prácticamente fue el final de esta estética a finales de la década de 2010. Y tenemos también la literatura para tecnologías de información y comunicación TICs. Básicamente se refiere a las TIC y a aquellos dispositivos especializados para la lectura que usan la tecnología EPUB. Estoy hablando del iPad, los teléfonos celulares y obviamente concretamente el Kindle. Actualmente EPUB ya va por EPUB 3.0 y hay que admitir que estamos llegando a un momento que es clave para los libros electrónicos, porque uno de sus principales problemas, como lo comenté cuando hice el episodio 6 de la segunda temporada, Libros Electrónicos, el principal problema era que había demasiada duplicidad o diferente variedad de extensiones de libros. Entonces, si yo me casaba con una marca como por ejemplo Kobo, ya no podía leer los libros que tenía o hubiera comprado con Kindle, por ejemplo. Sin embargo, Kindle, que es la más grande en este aspecto, acaba de dejar su formato exclusivo Mobi para incluir EPUB. Y con esto se suma a prácticamente la gran mayoría de lectores electrónicos. Así que estamos a
pocos años en que el formato único y más compartido sea el EPUB, concretamente, con lo cual ya se va a estandarizar la industria. En fin, este tipo de dispositivos permiten la hipermedialidad, o sea, el uso del video, animaciones, imágenes, 3D, etc., y mantienen la hipertextualidad. A diferencia de los movimientos anteriores que iban a nichos específicos, o sea, con ciertos dispositivos o intereses específicos, la literatura para TIC ha llegado a todos, y especialmente a los niños. Aquí vale la pena, de hecho, hablar sobre cómo el COVID, tema que abordamos también hace poco cuando hablamos de las pandemias y la literatura, vino a estandarizar, al menos en países del tercer mundo como Latinoamérica, el uso de la tecnología. Yo sé que no todos tenemos, conozco por supuesto la brecha digital, pero es mi opinión, porque aquí sí no me estoy basando en un estudio científico, es mi opinión personal, que el COVID y todo lo de las clases en línea sí vino a cerrar bastante la brecha digital. O sea, muchos niños y personas que no tenían servicio de internet, que no tenían dispositivos, tuvieron lamentablemente también que comprarlos obligatoriamente para recibir las clases a distancia. Muchos aprendimos, porque yo también, a dar clases de esta manera, las diferentes formas de cursos sincrónicos, asincrónicos, etcétera, y todo esto cerró bastante la brecha digital y por ende permitió, o va a permitir sobre todo también, el uso de este tipo de libros que obviamente ya saben ustedes, que son los oyentes de este podcast, no se refiere a PDFs. Un libro electrónico es mucho más complejo que un PDF. En fin, hay características, por cierto, como la lectura en voz alta, la adquisición de vocabulario, los juegos, rompecabezas, efectos sonoros, animaciones, que todo esto suma al libro electrónico. Se deben mencionar las obras del proyecto AIPO, que de hecho consisten en narraciones y poemas de Edgar Allan Poe con sonidos e imágenes, así como el proyecto Sherlock Interactive Adventure, que desarrolla la observación y deducción en los niños con base en este famoso personaje. Otro proyecto muy importante es The Silent History de Eli Horowitz, publicado en 2012. Esta publicación es una especie de juego de cacería del tesoro que permite leer historias al llevar el dispositivo a ciertos lugares específicos y al geolocalizarse con el teléfono o la tablet, aparece el texto correspondiente gracias a la geolocalización. De hecho, es muy parecido a aquel juego de Pokémon, no recuerdo ahorita el nombre, pero donde había que ir a ciertos lugares para capturar a ciertos Pokémones, más o menos lo mismo. Se dejaba en ciertas ubicaciones textos y los lectores tenían que ir a esas ubicaciones para poder leerlos. Otro ejemplo de esta narrativa geolocalizada es Serendipitia de Elena Torres, donde en vez de textos cortos, como la obra de Horowitz, lo que se obtenían eran audios narrativos al llegar a ciertos lugares. La obra de Torres es un recorrido por el cementerio El Suco en Gijón, España, donde el personaje Margarita Simona es una historiadora que busca en el cementerio la tumba del pintor Edgardo del Pozo, otro personaje ficticio, cuya muerte no ha sido aclarada todavía. Y al ir buscando estos audios, que son pistas, se va tratando de desenmarañar el asesinato. Por lo tanto, es una especie, digámoslo así, de obra o novela detectivesca. Muy bien. Otros experimentos que no podemos dejar de mencionar al hablar de la ciberliteratura y de experimentos literarios actuales es lo que está sucediendo en las redes sociales. Algunas ya han pasado de moda, por supuesto, como Facebook, pero no dejan de ser un lugar importante para compartir, como lo digo creo que cada episodio, pero hay páginas donde los autores pueden compartir dudas, expectativas y sus obras. También están los famosos bots en Twitter, donde se programan para que vayan creando, por ejemplo, poemas con base en o alimentados por otras publicaciones,
o los famosos hilos de Twitter, que por cierto trataron ahora los de Meta de imitarlo con Threads, donde se desarrollan historias. Y de hecho siempre menciono a Jorge García, autor de Cuentos y Leyendas de Guatemala, publicado por la editorial Kazam A, quien precisamente utiliza esta herramienta de los hilos de Twitter para contar o compartir cuentos y de esa manera autopromocionar su libro en sus redes sociales. Otro experimento interesante es el libro con emojis publicado en 2003 titulado Book from the Ground, el libro de la tierra, de Xu Bing. Este libro no contiene palabras, sino solo emojis, y cuenta la vida de Mr. Black, un personaje ficticio que es un hombre de oficina. El libro se divide en 24 capítulos, cada uno representa una hora del día, y sin importar el idioma ni el contexto educativo o cultural del lector, se puede entender la obra. O bueno, al menos eso dice su autor. También hay que mencionar, por ejemplo, a los robots y los hologramas como actores de obras dramáticas o lectores en público de diferentes formas literarias. Esto como otro tipo de experimento, tal vez no en Latinoamérica, pero sí se ha dado ya. Tampoco puedo dejar de mencionar la realidad aumentada, especialmente en las artes performativas, como el grupo La Pocha Nostra en Sudamérica, que lo utiliza precisamente para lecturas literarias, ¿verdad? Y también esto de la realidad aumentada se está utilizando mucho, primero en los textos educativos y seguramente muy pronto también en la literatura. Ya es común encontrar en los libros literarios, por ejemplo, códigos QR que al escanearlos pueden llevar a finales alternativos o a más material del libro. Y tampoco se puede dejar de mencionar los videojuegos en sí, que son al final una forma literaria, o al menos el desarrollo de sus guiones. Un juego muy interesante que jugué hace varios años era Heavy Rain, el cual es una simbiosis entre narrativa y videojuego. Aquí vale la pena volver a mencionar que ya la brecha digital se está cerrando, especialmente después del COVID. Otro experimento interesante son las creepypastas, famosas historias contadas, son cortos cuentos de terror creados y difundidos en Internet, en foros, blogs, incluso en YouTube. Son una especie de leyendas urbanas. El término viene de creepy, que significa aterrador en inglés, y de copy-paste, o sea, copiar y pegar, porque estas historias se copiaban y pegaban con alteraciones mínimas en su desarrollo en diferentes foros. De hecho, el término fue creado en un foro llamado 4chan, en 2006. De aquí viene, por ejemplo, Slenderman, que ha sido llevado a la pantalla y a los videojuegos. Un hombre de traje gris, sin rostro, delgado y alto, con tentáculos en la espalda. Estas obras suelen abordar leyendas urbanas, como dije, diarios, rituales, episodios de programas perdidos, teorías de conspiración en muchos casos, videos ocultos y juegos malditos. Y por último, otro experimento o forma literaria alternativa que está sucediendo actualmente son las famosas fanfiction. Me refiero a historias alternativas escritas por los fans de ciertas sagas, usualmente literarias, o de ciertos autores. Por ejemplo, seguramente muchos ya han oído decir que el famoso libro 50 sombras de Grey de E.L. James fue realmente una fanfiction de Crepúsculo, la serie de novelas de Stephanie Meyer. También vale la pena mencionar las diferentes versiones chinas de Harry Potter, como Harry Potter y el leopardo, que se acercó al dragón, Harry Potter y los estudiantes chinos de ultramar en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, o Harry Potter y la muñeca de porcelana china. Todas estas son historias apócrifas, digámoslo así, versiones no oficiales, fanfiction, escritas por los lectores y admiradores de la obra de Harry Potter, que pues no, obviamente no tienen el aval de la autora, pero que en muchos casos de hecho dicen que son tan buenas o tan interesantes como los libros originales.
Vale la pena mencionar que en algunas de estas, por cierto, se mezclan a los personajes de J.K. Rowling con los de Tolkien. Entonces vamos a encontrar ahí una mezcla bastante extraña. Muy bien, espero que este episodio les haya parecido tan interesante como personalmente lo fue para mí. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez, que pueden seguir el podcast en @KazamA en Facebook, Twitter e Instagram, y también en TikTok, donde estamos como @editorial KazamA. Pueden seguir también a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea, y en los enlaces de la descripción encontrarán la creación ciberliteraria, definición, perfil y carta de navegación para orientarse en un campo emergente de Osvaldo Klegger, publicada en 2015, ya que este artículo académico fue en buena medida la base para este episodio. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @Kazama